pidiéndole al Señor que el Señor nos ayudara en esto que se llama edificar familia. Y me quiero detener un minutillo aquí porque le explico. Nosotros somos una casa, usted está casado, tiene hijos, entonces esa es una casa, esa es una familia. La iglesia está compuesta de familias, de hogares, y el mundo está lleno también de familias. Entonces es impresionante, hermano, cómo es que el Señor comenzó a poblar esta tierra. Hizo un hombre y cuando lo vio que estaba solo, dijo: no es bueno que esté solo. Por eso yo no le recomiendo a ningún hombre que esté solo, pero para no estar solo, lo que tiene que hacer es casarse, ¿verdad? El Señor nos recomendó: no estés solo, vete y fornica, y un día sí, un día no, o cada 2 días tengo una mujer, sino que el Señor le hizo una esposa al hombre para que entre las muchas cosas para lo cual Dios le hizo una mujer al hombre, el Señor la describe a la mujer como ayuda idónea. Fíjese lo que le estoy diciendo. No es ayuda idiota, sino ayuda idónea. O sea, exactamente, yo tengo lo que yo necesito. Estoy hablando como hombre. O sea, mi esposa es lo que yo necesito. A los varones que están aquí, incluso los que están solteros, ya Dios le tiene apartado una esposa si buscan en la voluntad del Señor. Entonces, su esposa es lo que usted necesita. Usted no necesita otra mujer, usted no necesita otra compañía, usted necesita su esposa. Bendito el nombre del Señor. Y sobre la base de ese pensamiento, yo quiero comenzar este tema y explico por qué. Porque le estaba orando al Señor y le estaba diciendo yo al Señor: Señor, necesitamos edificar hogares. ¿Y cómo enseñarle a la iglesia a edificar hogares? Y lo primero que me vino a la mente, no voy a decir que Dios me habló con voz audible, pero creo que Dios me habló. Como la vida de cualquier cristiano, el hogar de cualquier hijo de Dios se edifica sobre esa expresión que usted ve ahí, sobre la santísima fe. Entonces, quedémonos unos minutos en este primer versículo y quiero mostrárselo, bendito Dios, para que usted vea que no me estoy inventando. O sea, nosotros necesitamos reconocer, sí necesita usted y necesito yo reconocer que la palabra de Dios es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que no podemos hacer, hermano? Echar a un lado un principio espiritual. No podemos poner a un lado verdades pensando que no las necesitamos. Toda verdad escrita en la palabra de Dios, déjenme ver cómo le explico esto. Los profetas, dice la Biblia, trataron de indagar y dice la palabra del Señor que a ellos no se le dio a conocer quién era aquel de quien estaban profetizando y las glorias que iban a venir cuando Él apareciera. Pero dice la Biblia que el Señor les dejó saber a ellos que ellos administraban para nosotros. Si los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, administrando para nosotros, sí está de acuerdo conmigo que nosotros necesitamos la palabra, ¿verdad? ¿Necesitamos la Biblia, sí o no? Bueno, primera recomendación, léala. Primera recomendación, hay que leerla. Perdone, yo no sé cuántas veces usted la lee en el año, pero usted no diga: eso es porque usted es pastor. No, hermano. Eso es porque yo soy un hijo de Dios y yo necesito la palabra.
sea, yo quiero decirle que yo no estudio para preparar mensaje. Mi placer es meditar en la palabra de Dios y luego después ahí van saliendo algunas cositas que luego yo le puedo ministrar a usted. Entonces, una de las cosas que quiero dejar aquí con usted es este versículo: vosotros amados, edificando, construyendo. ¿Puede mirar mi pizarra? En el original griego, edificando, ¿qué significa? Criar. Entonces, si usted se da cuenta, aparece la palabra criar en la Strong Concordancia, relacionado con la palabra que se tradujo edificando. Y si usted se da cuenta, la Biblia dice criando, ¿dónde? En vuestra santísima fe. O sea, que lo primero que yo quiero mostrarle a usted es que su fe no es cualquier cosa, sino que es una fe que Dios declaró santísima, o sea, apartada, una fe que trae persuasión, credibilidad, es la convicción de la veracidad de Dios, específicamente confianza en Cristo para salvación, y es el sistema de verdades que en el original griego implica evangelio. Entonces, dos cosas para edificar su casa y su familia. Número uno, digo, ¿aplica eso para su casa, sí o no? Por favor, tiene que aplicar, hermano. Entonces, dos cosas, el Señor dice, tienes que criar sobre tu santísima fe. O sea, tu fe no es cualquier cosa, tu fe es algo que Dios te entregó. Quiero que me oiga, es tu fe porque Dios te la dio. Pero cuando usted lee en Efesios capítulo 2, la Biblia dice en el versículo 5 en adelante: por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto tampoco de vosotros, pues es, ¿qué es, por favor? Eric, no te preocupes, acabé de empezar ahora mismo, ¿ok? Es más, voy a retroceder sobre la santísima fe. Listo, ahí puedes empezar. Entonces es que Eric me mandó un texto y me dijo: estoy saliendo de mi trabajo, y le dije: aunque llegues tarde, vas a llegar a tiempo a escuchar la palabra. Y gracias, Eric, hijo, por llegar, ¿ok? Entonces mire unos minutos aquí lo que significa esto. Lo que significa es que nosotros estamos criando. Déjenme ponerle antónimos a esto. Si saben el español qué cosa estoy queriendo decir. Si yo no edifico sobre una santísima fe, ¿sobre qué voy a edificar entonces? ¿Sobre qué? Lo contrario de fe, ¿qué cosa es? Sobre incredulidades. O sea, perdone, estamos aquí porque queremos éxito para nuestra familia. Entonces lo primero que yo tengo que saber es que yo tengo una fe que Dios declara que es santísima, y tengo, así como decía Rosy, tengo que activar sobre ella mi vida, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Entonces miremos unos minutos aquí y detallemos unos minutos esto, porque se edifica con dos cosas. Dice aquí santísima fe, y lo otro que dice aquí, por favor, es que orando. Orando. No es parlando. Fíjese, hermano, aquí los muchachos, los adolescentes, los jóvenes que están aquí y los ausentes, que me perdonen, pero como padre, como pastor, tengo que decir esto. Usted le pide hoy a la gente orar y no oran, sencillamente no oran. Y eso incluye, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría no ora. Hermano, usted nos va a regañar hoy. No, hermano, no. La pregunta que quiero hacer es: si no oramos, ¿cómo edificamos? Solo así. No tengo otra manera de decírselo. Entonces,
porque entienda esto, ¿qué estaban haciendo mis hermanos allá arriba? Pregunto. No estaban tocando, yo supongo que estaban ministrando. No estaban tocando, estaban ministrando. Ahora, yo quiero dejarles saber a todos los que estamos aquí que si nosotros no oramos, nosotros no podemos ministrar para edificar. Si yo no oro, yo no puedo ministrar para edificar. Si usted no le dedica tiempo al Señor, usted no podrá ministrarle a sus hijos para edificarlo. Usted necesita tener comunión con el Señor, buscar dirección de Dios, porque mi Biblia dice que no se edifica trayendo hijos a la iglesia, sino que se edifica sobre ¿qué cosa? Sobre la santísima. Traerlos a la iglesia es bueno, sí, pero a ver, sígame usted. Los niños nuestros, ¿cuántos días en la semana van a recibir clase en el aula? Aquí. No, estoy hablando aquí, en la iglesia. 3. Y cuando una maestra decide no venir, entonces a veces los hemos tenido que dejar aquí. Y digo así también, hermano, no porque estoy sangrando por la herida, sino porque quiero que usted entienda qué estamos haciendo. O sea, queremos levantar una próxima generación para Dios, pero si nosotros no hacemos lo que la palabra del Señor dice que necesitamos hacer para edificar, entonces sí, tendremos gente, pero no las habremos edificado. Tendremos hijos, pero no las habremos edificado. Entonces, una persona que no edifica con fe y una persona que no ora en el Espíritu Santo, entonces no está edificando. Ahora, pongámoslo en positivo. ¿Qué tendría que hacer un hijo de Dios? Pongámoslo en positivo. ¿Qué tendría que hacer un hijo de Dios? Un padre y una madre. Aquí, ¿qué tendría que hacer? Criar. ¿Usando qué cosa? Persuasión, credibilidad, convicción de la verdad y de la veracidad de Dios. Un padre y una madre necesitan ministrarle al hijo confianza en Cristo. O sea, sus hijos tienen que ver que usted confía en el Señor. Bendito el nombre del Señor. Y lo próximo que usted tiene que saber es esto, que el evangelio es un sistema de verdades. Cuando estamos hablando así es que el evangelio no es un sistema de mentira. Que usted no pueda explicar toda la palabra, ese no es un asunto mío. Pero lo que usted necesita para edificar su casa está en la palabra de Dios. ¿Qué necesito yo para edificar mi casa? Palabra de Dios. Entonces yo tengo que tratar de abundar en la palabra. Usted necesita abundar en la palabra. Usted necesita pedirle incluso a Dios. Si no lo entiende todo, Señor, trae revelación a mi mente, a mi espíritu, a mi alma, para que yo pueda ministrarle a mi hijo palabra con fe. Palabra con fe. Y entonces lo próximo que tengo que hacer es, ¿qué dice aquí, por favor? Orar. ¿En qué? O sea, hay que hablar en lenguas, hay que gemir, hay que tirarse, hay que dejar de tratar de racionalizar lo que está pasando en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos, y hay que interceder, hay que clamar, hay que interceder, hablar en otras lenguas. Fíjese, usted sabe que 1 Corintios capítulo 14 Pablo da instrucciones. Y por ejemplo, si usted agarra, si a usted se le sienta al lado un centroamericano de la iglesia centroamericana de Guatemala o un bautista, ellos van a decir que hablar en lengua fue para 2000 años atrás. Pero el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 14 todo lo contrario. Lo primero que él dice es que la profecía es para edificar, exhortar
y también alentar o animar. Pero en segundo lugar, lo que el apóstol Pablo dice es que si usted profetiza, o si usted habla en lenguas, usted debería de interpretar las lenguas. Pero al mismo tiempo, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 14, la palabra del Señor dice que el que habla en lengua edifica su espíritu. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? No le voy a preguntar si usted habla en lengua o no. Y yo lo que le voy a preguntar es: ¿existe otra manera a la luz de la palabra de Dios de edificar tu espíritu? Si usted encuentra otra, tráigamela. Pero hay que hablar en lenguas. Hermano, ¿cómo así? Hay que hablar en lenguas. Entonces, yo solo quiero que usted entienda esto. Una de las cosas que yo necesito que usted vea es, perdón, ¿cuántos quieren edificar? Yo quiero edificar. ¿Qué tengo que usar? Fe sobre la palabra. Y lo otro que tengo que hacer es orar en el Espíritu. No solo orar, sino orar en el Espíritu. Ahora, se ora con entendimiento, con salmos, con himnos. Ok, se ora con todas esas cosas, pero para edificar, ¿qué dice la palabra de Dios? En el Espíritu Santo. O sea, una inspiración que venga del Espíritu Santo en tu idioma o en otras lenguas, pero hay que hablarlas en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, mire este versículo. Está dentro del mismo Judas. Amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortando a contender ardientemente. ¿Qué dice aquí, por favor? Por la fe que de una vez para siempre fue entregada, que dice aquí, a los santos. Ok, mire lo que dice Judas. Judas dice una vez y para siempre fue entregada. Se te cedió una dimensión de fe. Es un culto familiar, pero quiero decirle que la Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Y dice la palabra del Señor: si retrocediere, no agradará el alma del Señor. Hasta para edificar una casa y un hogar se necesita fe. Entonces esto es lo que yo quiero dejar en su corazón, porque probablemente lo que usted está viendo lo pueda asustar, pero la fe lo hace ver en la dimensión de Dios qué cosa es lo que Dios quiere y qué cosa es lo que el Señor va a obrar. Ahora miremos aquí unos minutos. Esa fe se te fue cedida, es una fe que se te fue confiada, una fe que se te transmitió, se te encomendó. La fe también se enseña, porque Pablo le habla a Timoteo y escribiéndole una carta a Timoteo le dice la fe que le fue impartida por su abuela y por su mamá. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. O sea, hermano, escúcheme, necesitamos hablarle a nuestros hijos palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Quiere usted reconciliar a dos hermanos? Háblele palabra de Dios. ¿Quiere usted ministrarle al alma a su hijo? Use la palabra de Dios. Principios bíblicos, sencillo, pero créalo, hermano. Es cuestión de recibirlo, porque a usted se le encomendó esto de esta manera. Se te enseña, se te entregó. Me llama la atención. Vea la palabrita esta que aparece aquí, por favor, si usted es tan amable, que dice aquí, maduro. Entonces esa fe, según la Biblia, te hace madurar y hace madurar a tus hijos. ¿Por qué nuestros hijos son tan inmaduros? Porque ni tienen fe ni tienen palabra. Entonces una de las cosas que nosotros, imagínese usted, hermanos, si somos padre, si somos madre, necesitamos edificar. Ok, yo no los quiero retar a esto, pero lo más probable es, mire, yo le quiero contar algo. Usted dirá, apóstol, es que usted es tan radical. Bueno, así era el Señor Jesucristo, de tal manera que Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es.
Pero si nosotros hiciéramos aquí hoy una ronda donde cada uno de nosotros va a decir un versículo con el libro, el capítulo y el número del versículo, probablemente aguantemos un par de vueltas nada más. Después de la tercera ya no sabríamos qué decir. Entonces le quiero contar algo. Yo me crié en un país comunista donde no había Biblia. Ay, hermano, es que usted está traumatizado. No, pero es que aquí la hay y no la leen. Y la hay en todos los idiomas, pero no la leen. Le he dicho a los padres, cómprenle Biblia a sus hijos y póngale de tarea. ¿Qué quieres que hable? No, hermano, le va mal en el inglés. Ponle una Biblia en inglés delante. Mire, hermano, para empezar, por si usted no lo sabe, leer da cultura. Leer da cultura. Leer te ayuda a la ortografía. Leer te ayuda a memorizar. O sea, leer desata la mente. Pero de nuevo usted dirá, el apóstol se la tiene agarrada con las bolitas. Pero si usted entréguele un jueguito al niño para que tire bolita, para arriba, para abajo, y próximo nivel. El próximo nivel es el otro nivel más arriba, cohetes y aviones. Perdón, hermano, ¿qué necesitamos? Edificar. Ok, se lo estoy ministrando a solteros, casados. Entonces entienda esto. Y no quiero que usted se sienta mal conmigo. Nos criamos en una nación donde no había Biblia y donde nosotros queríamos leer la palabra, y mi padre me decía, no te puedo dar la Biblia. Pero usted sabe por qué, porque era la 21 que había en la iglesia, y con esa era con la que él predicaba. Entonces yo velaba que él se fuera, y velaba también cuando se iba a trabajar, velaba cómo dejaba la Biblia para yo no equivocarme en dejarla tal como la había puesto, porque mi deleite era leer y aprender. Perdón, hermano, nunca ha estado en un tema donde usted no sabe de qué se está hablando. No se sienta mal, pero después de 3 años necesitamos estar sentados en un tema donde nosotros sepamos de qué estamos hablando y que nuestros hijos sepan de qué se está hablando. Le quiero contar que mi hija Kelly, ya que no está aquí, ¿verdad? Mi hija Kelly, a la edad de 8 años, cuando ella descubrió el placer de leer y de escribir. Ahora no, ahora tenemos hijos dentro de la iglesia que el mensaje están dando y ellos están testeando. No, hermano, es que tienen su Biblia puesto en el cell phone. No, hombre, si yo me pongo por detrás y los veo, y cuando hago así que miro, es un pequeño chateo que están teniendo. Para empezar, hermano, eso es irreverente. En la casa de Dios, eso es no tener temor de Dios. Perdone, usted dirá, hoy si vino tráile de Coca-Cola. No, quiero que me escuche. Pero ¿cómo queremos que nuestros hijos crezcan sobreedificados en una santísima fe? Y lo que están haciendo es entreteniéndose en testear con otro dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Y a qué vinieron? No estoy votando a nadie, pero pregunto, ¿a qué vinieron? Se supone que vinieron a adorar y a escuchar la palabra. Listo, fuera de eso no habría que hacer nada más en el espacio de 1 hora en el que se está ministrando la palabra. Entonces yo quiero que usted me siga un minutito. La Kelly descubrió el leer, hermano, y me pedía permiso para tomarme los libros de estudios de mi licenciatura, maestría y doctorado. Dámelo acá, que tú me das permiso. Jamás y nunca le dije que no. Prefería que me desbaratara un libro y me lo desencuadernara, pero no matar el hambre por aprender. Entonces un día está con 8 años en una clase y la maestra de escuela bíblica viene y le dice, porque cuando venga el Señor nosotros vamos a ser angelitos con alas.
y vamos a volar. Y mi hija se paró y le dijo: usted está mintiendo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que vamos a tener un cuerpo con 8 años. La Biblia lo que dice es que vamos a tener un cuerpo incorruptible de gloria que no tiene alas. Eso es doctrina, hermano. Como se diga, eso es doctrina. Porque nuestros hijos no pueden tener doctrina. Ya usted sabe lo que significa a la edad de 13 años dentro de los judíos tener que pasar el examen, bendito el nombre del Señor, para que lo llamen hijo de la ley. A la edad de 13 años se tienen que presentar delante de maestros de la Torá y de la profecía, y ellos empiezan a preguntarle, no a decirle dime los 10 mandamientos, no, a preguntarle acerca de sus doctrinas, de sus fiestas, de sus costumbres. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó como un mandamiento, hermano. Entonces yo quiero exhortarle a mirar unos minutos este versículo, porque me llamó la atención, hermano. Bueno, y no le terminé el cuento, pero la maestra vino dándole gritos, llorando a mi esposa, diciéndole: la Kelly me hizo pasar una vergüenza. No me diga, mi hija. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pastora, es que me puse. Y cuando le hizo la historia, le digo: mira, mi hija, primero, eso no es lo que nosotros hemos enseñado en la iglesia. Segundo, debiste haber estudiado la palabra para pararte delante de los muchachos a compartir la palabra de Dios, porque ellos tienen alma. Llévelo a su casa. Tus hijos tienen alma. Y la Biblia dice: instruye a tu hijo, y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino. Dice la Biblia: disciplínalo y corrígelo. ¿Con qué se disciplina un hijo? Con un palo, hermano. Bueno, algunas veces hay que darle 2 o 3 buenas asentadas, pero se disciplina con la palabra. Se enseña con la palabra, se edifica con la palabra. Ok, usted dirá: los míos ya están demasiado grandes. Bueno, órenle al Señor y de repente Dios le dé la gracia suficiente como para compartir algunas verdades con su hijo y decirle: mira, esto que estás haciendo no lo estás haciendo bien, y esto es lo que dice la palabra del Señor, y si te arrepientes, ¿qué vas a alcanzar? Misericordia. Y la palabra del Señor dice que el arrepentimiento, ¿qué cosa es lo que trae? Tiempos de refrigerio. Amén. Entonces sigamos aquí unos minutos. Mire lo que dice: la fe que fue entregada ¿a quién, por favor? ¿Qué dice aquí? A santos. Entonces esa fe te la dieron a ti, se la dieron a tus hijos. Pero ¿saben lo que me impresiona de este versículo? Es que a mis hijos Dios los llama santo, y a mí Dios me llama santo. Pero fíjese, nos llama cuando las cosas aún no están hechas, pero nos dice cómo es que vamos a agarrar o vamos a tomar la madurez de un santo. Dice la palabra del Señor: exhortando a contender ardientemente por la fe que una vez nos fue entregada. Entonces la palabra no puede ser cambiada, ni puede ser sustituida, ni puede ser quitada. Te guste, no te guste. Es muy común que cuando tú le llamas la atención a un hijo tuyo, no le guste, le dé un ataque de rabieta, patalea, se tira en el piso, le da las patas y a las manos así, y usted dice: no, hermano, pata no, pie. No, es que como es ovejita tiene pata, entonces tira para todos los lados, ¿verdad? Entonces eso es normal. Pero usted sabe por qué: por inmadurez, porque es un adolescente. Ni de equipar ni de edificar. Entonces la tarea de edificar su casa, ¿de quién es, por favor? No digan así: la tarea de edificar mi casa es mía. Voy a
Sí, de los padres a saber quién, ¿no? ¿De quién es sí, ¿de quién es la tarea de edificar? Mía. ¿Me ayuda a predicar? ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, su tarea es edificar. Aunque usted no lo crea, yo tengo una esposa que me corrige y no soy su hija, su hijo. Pero cuando hay algo que ella se da cuenta que no va bien en mí, me dice: siéntate que necesito hablar contigo. Ya yo sé lo que me toca, ¿verdad? Sí, hermano, pero hasta para eso también uno tiene que aprender a ser humilde. Y aunque un poco que se moleste porque uno no está queriendo que lo estén cuadrando, al final de cuentas, ¿quién es el beneficiado? Yo le garantizo a usted que solo hay una persona que me ama más que ella, y no es mi madre, es Dios. Entonces usted debería de aprender que la gente que está al lado suyo le ama, le ama. Y las cosas, cuando se comparten, no se comparten con el deseo de incomodar o de molestar. Si nos incomodamos, usted sabe por qué cosa es: por nuestra soberbia y nuestro orgullo. No es por otra cosa. ¿Qué estamos domando en nuestros hijos? Una naturaleza que la Biblia declara es una naturaleza caída. Ahora, ¿qué necesito usar? Fe en la palabra, oración en el Espíritu. Y yo necesito entender que esa fe en la palabra me la dieron para contender ardientemente por ella, defenderla. No es lo que tú piensas, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? No que yo que y aficiado. No es lo que dices tú, es lo que dice la palabra de Dios. Quieres irte contra ella, ya ese es otro problema, pero la palabra de Dios dice esto. Entonces, el principio es que con fe tú defiendas ardientemente lo que te entregaron a ti como santo. Ahora, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Es usted de los que piensa que si no contendemos ardientemente por esa fe, se podría perder la santidad? ¿Sí o no? ¿Puedo volver a hacer la pregunta? Porque parece que no me entendieron la pregunta. ¿Es usted de los que piensa que si no contendemos en el buen sentido de la palabra? Porque el Señor dijo que las escrituras no eran para contender, o sea, es defender el principio bíblico. ¿Es usted de los que piensa que si no defendemos principios bíblicos se perdería la santidad? ¿Sí o no? Pues claro que sí, hermano. Ahora lo voy a llevar a otro punto. ¿Sin santidad alguien puede ver a Dios? Ok. Y ahora lo quiero llevar a otro punto. ¿Quiere usted ver a Dios y quiere que sus hijos vean a Dios? ¿Sí o no? Ok, listo. Ya usted tiene la respuesta. Entonces, la tarea de defender la enseñanza, la palabra, la doctrina es impresionante. Y a veces nosotros los de Benecer estamos discutiendo por Facebook con otra gente que no tiene nuestra doctrina y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es defender la doctrina con nuestros hijos para seguir edificando una casa, para seguir fortaleciéndonos. Bendito el nombre del Señor. No, mijito, no, mijita, esa es la doctrina, esa es la palabra. No se te está enseñando otra cosa más que lo que está escrito en la palabra de Dios. No, jamí, que yo, que ja, que ji, que jo. Bueno, pues ¿sabes qué? Esa es la palabra. Cuando usted mira este versículo, lo que más me impresiona de este versículo es la palabra maduro y preso. Porque ¿qué decía Pablo? Mire cómo empieza. Muchas veces digo: yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Luego escribía: yo, Pablo, siervo de Cristo. Luego después
en 2 cartas dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo. Desde luego estoy hablando de sus prisiones, pero la palabra lo pone a uno en prisión, hermano. Pero gloria a Dios que porque a mí la palabra no me deja opciones. ¿Alguno sabe aquí de motor de carro? Un poquito de mecánica o de combustión. Ahí es donde quiero ir. Ahí a la combustión es a donde quiero ir. Un motor tiene 4 o 6 camisas y tiene, si es de 4 o si es de 6, tiene 6 pistones. Entonces los 6 pistones combustionan por causa de la gasolina. Vamos a poner gasolina. Pero ¿sabes qué, hermano? El carro no camina si entre el pistón y la camisa, que es lo de afuera, hay juego. Sencillamente el carro se funde. Y por eso hay tantos cristianos fundidos que no caminan, porque ellos son santos declarados por Dios, tienen el combustible, el Espíritu Santo de Dios. Y no estoy yo te voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, que lo único, o sea, y perdone, cuando usted fue diseñado, usted no fue diseñado para que usted estuviera jugando, sino para que usted estuviera presionando con la palabra de Dios, peleando por la fe, palabra de Dios, promesas de Dios, y entonces avanzando. Perdone que lo comparé con un carro, pero es lo mejor que se me vino a la mente. De todas maneras, los hermanos, use los camellos. Los camellos no tenían pistones. Ok, rapidito quiero que usted vea estos 3 versículos, uno detrás de otro, el mismo versículo anterior, pero quiero que usted vea otro pensamiento. Luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. ¿Qué le tienes que meter en la cabeza a tus hijos? Ustedes son elegidos y nos fue dado una enseñanza, y esa enseñanza nos la dieron para siempre. Cuando el Señor le hablaba a su pueblo, le dijo: de generación en generación, por siempre, y la palabra que usan es olán. Ok, mire la otra expresión: te exhorto a que batalléis con firmeza por la fe que te fue dada una vez. Los primeros incrédulos que tenemos son los que tenemos dentro de la casa. Entonces la contienda no es con otro, es batallar por la fe, bendito el nombre del Señor. Y dice la Biblia, perdón, ¿qué palabra aparece aquí? Mire mi Biblia: firmeza. Perdón, aquí entrenó. ¿Su hijo alguna vez o su hija alguna vez le ha querido torcer el brazo, sí o no? Nadie sabe lo que es torcer el brazo. Torcerle la voluntad a usted, torcerle sus decisiones. Nunca le ha pasado eso, hermano. Pero los hijos tuyos deberían de estar en el cielo ya, bendito Dios. ¿Y qué usted hace? Firme. Y quizás no, quizás algunos más, así como más buena onda, no, mijito, pero otros como yo, te dije que no. No es no, N-O, no. Pero, ok, es batalla con firmeza. ¿Por qué cosa? Por la fe. La fe sobre la doctrina, la palabra que te fue dada una vez, dice la Biblia, y por todas, ¿a quienes? Por favor, a los escogidos para el eterno. O sea, tus hijos son escogidos para el eterno, hermano. O sea, tienes que apropiarte de esa promesa. Mira, mijito, mira, mijita, eres un escogido para el eterno. No, que no voy a servir a Dios, yo no voy a ser un monje. Y por ahí, no, a mí no me importa. Tú de todas maneras le perteneces a Dios. La palabra la vas a seguir escuchando.
Claro que la tarea de convertir a la persona es de Dios, pero peor si usted se calla la boca y voltea la espalda. Ahí te dejo con Dios. Nah, puchica, la Biblia no dice ahí te dejo con Dios. La Biblia lo que dice es contiende ardientemente, defiéndelos, pelea esa batalla espiritual, bendito el nombre del Señor, porque lo que los demonios quieren hacerse es tirarse contra nuestros hijos, que el Señor los reprenda. Entonces voltee la espalda, y el mensaje que estará enviando a los aires es: este no tiene cobertura, se lo pueden comer. Entonces, mire este versículo, amados. Me había propuesto escribir, no quiero ir de ahí arriba, exhortándolos a defender con firmeza la verdad que Dios una vez y por todas dio a su pueblo, para que la guardara inmutable. O sea, la palabra hay que guardarla inmutable, y no es para estarla cambiando todos los días. O sea, mira, hermano, hace 3 años, cuando entré a esta iglesia a ministrar, una de las primeras cosas que dije fue esto: lo que es para Dios pecado hace 2000 años, lo es ahora, y lo será dentro de 2000 años si Cristo no ha venido. Lo mismo. Pero también las bendiciones de Dios son, y las promesas de Dios son inmutables. Dios no cambia, hermano. Lo que Dios te prometió, el Señor lo hace. ¿Es posible, bro? Esto tiene que estar en corte. Acabamos de ponerle 2 baterías nuevas. Sigamos, esa bota la de una vez. Gloria a Dios. A mí me resulta tan cómodo esto. Ok, aquí tengo un cablecito colgando que parece una cola, mejor lo recogemos. Ok, entonces ya miramos este versículo, quiero que usted vea esto. Pero el que ha oído, esto es doctrina de Cristo. El que ha oído, ha entendido, ha escuchado, pero no ha hecho nada. Entonces, la tarea aquí, ¿cuál es? 1, escuchar. 2, entender. ¿Quiénes estaban aquí el domingo, por favor? ¿Se recuerda del título del tema del domingo, porfa? ¿Aturdidos o entendidos? Ahí se lo encargo para los que no lo escucharon. Se lo recomiendo, eso es medicina, bendito el nombre del Señor. Entonces, y necesaria para hoy en día. Entonces, mire lo que dice la Biblia: el que ha oído y no ha hecho nada. O sea, la palabra no ha hecho nada se tradujo el que no ha puesto, no ha practicado. Mire lo que dice aquí: producir. O sea que la palabra es para escuchar, para entender, ¿y para qué? Para producir un fruto. Ok, mire lo que dice aquí: la palabra también es para sacar, la palabra es para trabajar con ella, la palabra es para actuar y para celebrar con ella, la palabra es para convertir, la palabra es para cumplir propósitos. Lea mi Biblia, por favor. La palabra es para qué cosa: efectuar qué cosa: la purificación. Eso está ahí en el original griego. O sea, eso es mire, la palabra es para encaminar, la palabra es para enderezar, la palabra es para establecer, la palabra es para ganar. No sé a cuánto le gustaría ganar, no un número de la loto, sino que en el negocio ganar, bendito el nombre del Señor, trabajar y ver el fruto de tu trabajo multiplicado con la bendición de Dios. Ganar, la palabra de Dios es para ganar, la palabra de Dios es para guardar, la palabra de Dios es para lavar. Pero el que ha oído y no ha hecho nada,
es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra. ¿Ok? ¿Cómo estarán los cristianos? Quiero que me oiga. ¿Cómo estarán los cristianos que escuchan la palabra, la entienden, pero no hacen nada? Según Cristo, ellos están edificando una casa ¿sobre qué? Sobre tierra, sin echar ¿qué cosa? Cimiento. Y dice la Biblia, y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Se lo digo ahí, si ando muy rápido, háganle una foto por favor, pero quiero que usted mire eso. O sea, hay quienes escuchan, hay quienes entienden, pero no hacen nada. Entonces, al no hacer nada, pareciera que están haciendo mucho porque están edificando la casa, solo que no le pusieron cimientos. Entonces dice la Biblia que lo que hicieron fue venir, hermano, aquí entre nos. Yo no sé por qué, pero yo me asusto. Yo estoy confiando en el Señor, pero yo me asusto cuando yo estoy hablando en el orden natural. Veo que van a levantar una casa y lo que echan de concreto es una plancha así de este tamaño a todo lo largo. Y digo, ¿será que eso está? El Señor tenga misericordia. Yo me fijaba, por ejemplo, en México que ponían la varilla, el acero, el fundamento, luego venían y levantaban bloque. Y en México la costumbre para construir levantan 5 hiladas de bloque y luego después le echan un cerramento de concreto y de acero para luego ponerle otras 5 hiladas más para luego de nuevo volverle a pasar otro anillo. Dije, pero ¿y por qué tanto? Porque conozco un poquito de ingeniería. Me decía, si no lo hacemos así, al primer temblor se viene toda la casa abajo. Entonces, yo quiero, usted conoce el pasaje. Usted conoce el pasaje, yo no tengo que decirle. O sea, yo no tengo que decirle a usted que yo no lo estoy maldiciendo, que yo lo estoy bendiciendo con la palabra. Pero yo le tengo que decir que el torrente viene contra tu casa, porque el Señor dijo, ahora el que escucha, entiende y obedece es semejante a un hombre sabio que edifica sobre la roca. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos si a los dos le viene lo mismo? El fundamento, hermano, los principios que no pueden ser cambiados, que no pueden ser quitados, hermano. Si no es un fracaso la casa, el hogar, los hijos. Entonces yo quiero que usted observe y tome este versículo, porque usted sabe que también ahí hay un hombre sabio que hizo lo mismo. Edificó, pero edificó sobre la roca. ¿Qué está haciendo usted? Edificando. Le pregunto, ¿sobre qué usted edifica? No, hermano, porque esa es la fraseología de no, hermano, en nombre de Jesús edifico sobre Cristo. Sí. ¿Y qué escuchas? ¿Qué entiendes? ¿Y qué estás haciendo? Son 3 cositas. O sea, ¿qué estás escuchando? ¿A qué estás escuchando? ¿A qué le estás prestando atención? En un ratito le quiero mostrar cómo un hombre escogido por Dios no le escuchó las palabras a un hijo del diablo. Pero solo quiero que me escuche esto. Es importante que usted sepa, que usted lo tenga claro, que usted lo tenga claro, que el torrente puede venir contra tu casa una otra vez, pero lo que le da estabilidad a tu casa es escuchar, entender y obedecer.
¿Me ayuda a predicar? Díganle a su hermano, lo que le da estabilidad a tu vida es, lo que le da estabilidad a tu vida, a tu casa, a tu familia es escuchar, entender y obedecer. Listo. No tengo, hermano, para dónde llevarlo usted más que para ese punto. Ok, entonces, en el nombre de Jesús, quedémonos aquí unos minutos. En el nombre de Jesús, como usted no es un necio, su ruina no va a ser grande, porque usted no va a ver la ruina en el nombre del Señor Jesús. Pero los principios no pueden ser quitados, porque si los principios son quitados, entonces la casa no permanece. Rapidito quiero que usted vea esto. En tiempo de Hiel, en su tiempo Hiel de Betel reedificó. ¿Ve la palabra 8:53 aquí? Reedificar es un tema espiritual, ¿sí o no? Edificar, reedificar es un tema espiritual. Esa palabra 8:53 es entidad. Ok, en tiempos de Hiel de Betel reedificó. En su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de quién? De Abirán, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de quién? De su hijo menor, Segud, levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado. ¿A quién? Por favor, por Josué, hijo de Nun. Bueno, yo no tengo que explicar mucho esto, más que usted recuerda que cuando Josué conquistó Jericó, dejó una palabra profética y dijo: el que quiera reedificar esta ciudad, la hará sobre la vida de su primogénito, y el que le quiera poner muros a esta ciudad, entonces lo hará sobre la vida, puertas a esta ciudad, entonces la hará sobre la vida de su hijo menor. Ok, yo quiero que usted mire un minuto el panorama de esto. Primero, Josué dijo esas palabras 500 años atrás, así que ninguno de ellos podía decir que Josué se había parado delante de ellos a maldecirlo, porque Josué no lo dijo por Hiel de Betel, sino que Josué lo dijo por una orden de Dios. Y la palabra que pronunció esto: el que se atreva a edificar esta ciudad, lo va a hacer sobre la vida de su hijo primogénito, y el que le ponga puerta a los muros va a ser sobre la vida de su hijo menor. Pero sí me está entendiendo. No lo dijo por Hiel de Betel, sencillamente lo profetizó y lo dijo por una orden de Dios. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? ¿Me deja hacerle esa pregunta? Ok. ¿Quién le dijo a Hiel que edificara? Para empezar, el tema de edificar y de reedificar no es de Satanás, es de Dios. Solo que, escuche, solo que cuando Dios no es el que habla, edificar o reedificar es un tema de rebelión. Por ejemplo, el Señor le dijo a todos los hombres de la tierra que se digregaran, pero un hombre que era poderoso cazador delante de Jehová, era un Gibor, dice la Biblia, dio órdenes para edificar. ¿Qué cosa? ¿Qué estaba edificando? La torre de Babel. ¿Qué dijo Dios? Que se dispersara. ¿Qué hizo él? Dio una contraorden. Ok, ¿qué hizo Josué? Profetizó y habló 500 años antes. ¿Qué hizo este? Ir contra una palabra profética, contra una palabra de Dios, y dijo: voy a edificar. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, ¿es Dios asesino o el padre que se puso a hacer algo fuera de la voluntad de Dios? El padre. ¿Sí me entendió? Ok, lo quiero dejar ahí, solo dejar ahí, y que se abra su mente y que se abra su espíritu. La Biblia dice que un acto de desobediencia de este hombre provocó la muerte de sus 2 hijos. Ahora, síganme unos minutos, porque aquí yo necesitaría hablar un minuto del principio del humanismo plantado en los hijos. El nombre de Abirán significa padre de altura, significa alarde, altivo, elevado, eminencia. O sea que nosotros tendríamos que tener cuidado con nuestros hijos,
no darle una categoría que no tiene y que no deben de tener. Entonces, solo se lo dejo así. Su nombre significa enorgullecer, ensoberbecer, y ese es el primogénito. Puso cimientos, ¿verdad? Parecería que su casa iba a tener éxito porque puso cimiento, pero acuérdese que para que la casa tenga cimiento, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Escuchar, entender y ¿qué más? Y obedecer. Puso cimiento, pero ¿a costa de quién? De un hijo. Puso puerta, pero ¿a costa de quién, por favor? De su hijo menor. Su hijo menor significa exaltado, ser o hacer elevado, especialmente un inaccesible. O sea, es un hijito de esos de los pedantes que usted no los puede ni tratar. Entonces, sobre la vida de esos dos, dice la palabra del Señor que un padre, alimentando su propio ego, edificó una ciudad. Entonces, aquí necesito quedarme un minuto con usted, porque yo me tomé una nota que yo quiero leérsela. Es evidente que Jericó quedaba dentro del territorio de Israel, y el acto de Hiel no resistido por nadie, porque nadie, hermano, se resistió al hecho de decirle ayer: lo que estás haciendo está mal hecho, no lo hagas. Hubo un hombre que profetizó hace 500 años que va a venir un juicio para el que edifique esa casa. Entonces dice la palabra del Señor que nadie lo resistió. Pero eso también es muestra y es evidencia de que el pueblo de Israel había perdido todo conocimiento y todo respeto por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero dejar en su corazón? No podemos perder respeto por la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Ya usted vio esta escena aquí, ¿verdad? Ok, déjeme mostrarle este otro. Segunda de Crónicas 35:3. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel. Ok, este es Josías en un avivamiento extraordinario. Restaura el templo, restaura el culto, y entonces también dijo. Y este es un padre que empieza a afirmar, a anunciar, a convocar, a declarar, a llamar, a mandar a orden, proclamar, proferir, publicar, a señalar a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor. Observe esta escena. El rey llamó a los levitas. ¿Y los levitas quiénes eran? Por favor, quienes enseñaban a todo Israel. Me llama la atención que este versículo dice que ellos estaban consagrados por el Señor para enseñar. Me ayuda a predicar, y así, si alguien se está quedando dormido, se vuelve a despertar. Bendito Dios, porque yo sé que usted está peleando con una jornada fuerte de trabajo. No se sienta mal por lo que estoy diciendo, solo quiero que usted mire esto. Lo que dice ese versículo es que hay gente señaladas y escogidas y consagradas por el Señor para enseñar. Ahora, ¿me escucha? Si a usted le encomendaron la santísima fe, es porque a usted lo escogieron y lo consagraron para enseñar. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Qué deberías de estar haciendo? Ay, hermano, es que a mí usted no me deja echar ni un tirito. No estoy hablando de eso. Échelos con su hijo. Sí, échelo con su hija. Evangelice a los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero lo primero que quiero o sea, hermano, el panorama que yo veía era este. Dios santo, me encomendaste fe, me encomendaste la doctrina, me encomendaste el evangelio y me consagraste para que yo enseñe. Pero ¿qué cosa? Mis ideas, mis principios, el que yo pienso, el que yo creo. No, puchis, para enseñar al pueblo de Dios, para enseñar a tus hijos.
para edificar a tus hijos. Entonces, miren la continuación del versículo y ya voy a terminar en unos minuticos. Poned el arca, poner el arca. ¿Dónde dijo Josías que había que poner el arca, por favor? Poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre vuestros hombros. Me quiero quedar unos minutos porque mira, hermano, cuando nuestros hijos no tienen revelación de Dios y solo están ahí porque, imagínate tú, papi me trae y mami me trae, y quien le dice a papi que me quedo en la casa, el pacto les pesa. Es una caja demasiado pesada. Ay, Dios mío, es que estoy cansado, pero solo para la iglesia, no para otra cosa. Esa historia yo me la conozco, menos los que están hoy aquí, ¿verdad? Pero lo que quiero dejar en su corazón es esto: que el Señor, mira, hermano, el Señor a nosotros nos hizo templo. Hermano, hijo, hija, lo que quiero es que tome la visión. Permítele a Dios que el arca del pacto se meta dentro de tu corazón, porque si tú la tienes que cargar, va a ser pesado, demasiado pesado. O sea, tú vas a sentir lo mismo que sintieron los discípulos cuando el Señor le está hablando del matrimonio y el Señor le dice: yo no acepto divorcio, yo no acepto repudio. ¿Y saben qué dijo el pedrusco? Dura es esta palabra. Más de uno estaba pensando en divorciarse. Tengo deseo de deshacerme la vieja esta, y bajo la excusa de voy a servir a Cristo, y bajo la excusa de yo soy un apostolón, porque pudieron haber escogido a otro, pero me escogieron a mí. ¿Sí me entiende? Pero cuando oyeron, porque estaban llevando el pacto, ¿sobre qué lo estaban llevando? Sobre los hombros. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que en esta casa el pacto entra. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuánto. Ya el pacto a mí me entró, pero yo quiero que me siga entrando. Tú sabes que yo las cosas las haga por el gusto de amar, de servir, de obedecer a Dios. No importa, hermano, perdóneme. A veces ni duermo, pero ¿sabe qué quiere que le diga? Es mejor desgastarse que oxidarse. Es mejor ya que los pies no me den más, póngame una banqueta, y ya viejo que ya no vea, y terminar como Juan el apóstol dice: hijito, amaos los unos a los otros, hijito, por favor, y terminar así, y terminar un libro diciendo: hijito, guárdense de la idolatría, y no decía otra cosa. Pero créame, hermano, que cuando el pacto está colocado en el corazón, no pesa servir al Señor. Y usted lo sabe, hermano. Usted sabe lo que Dios ha hecho con usted. Usted sabe lo que Dios ha hecho con su vida, con su familia. Entonces, ¿qué me voy a molestar yo sirviendo a Dios? No, hombre, no. Miren lo que le dijo Dios a esta gente: metan el arca dentro del templo. Entonces Dios nos hizo a nosotros templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos metan el arca del pacto. Bendito el nombre de donde se asienta la misericordia, la gloria de Dios, la palabra de Dios. Entonces dice ahora, ¿qué es lo próximo que viene? Pues chica, hermano, yo estaba leyendo ese versículo y digo: ¿cómo nunca antes me había detenido en este versículo? Porque parecía que mientras que ellos cargaban el arca estaban sirviendo a Dios. Entonces Dios le dice: metan el arca dentro de la casa, dentro del templo. Y entonces la orden que le da: y ahora a servir al Señor y a tu pueblo. Así que si has estado llevando algo con así como que
que la momia, ¿verdad? Parece que la momia la va caminando. ¿Sabes qué, hermano? Señor, que se meta el arca del pacto dentro que se meta. Yo declaro en el nombre de Jesús que eso es lo que va a hacer el Señor en el año de la abundancia: meter el arca del pacto dentro de mi corazón, dentro del corazón de mi esposa, de mis hijas, dentro de la iglesia. Bendito el nombre del Señor, para entonces servir al Señor sin tanto murmuración, sin tanto berrinche, sin tanto pecado, sin tantas impiedades, porque metimos el arca dentro del corazón. Se hizo mi casa, que soy yo, mi templo, que es templo del Espíritu Santo. Se hizo hermano, perdone, ¿qué le pasó a Obed-Edom cuando le dijo tráigame el arca? Hermano, no me quiere contestar, solo Roberto. Aquí entre nos, eso es entre nosotros, que nadie más se entera, aunque me están grabando. ¿Qué usted cree que hizo David? En otras palabras, dijo: es así como decimos los cubanos, esto es una papa caliente, yo no puedo seguir con esta arca. Ya hay 2 muertos, ¿habrá alguien que lo quiera? Con esa noticia, ¿quién quiere el arca del pacto, hermano? Riámonos, pero unos minutos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Y por qué fue que aquellos 2 murieron? Para empezar, hermano, Primera de Crónicas capítulo 15 o Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 15. Si no está en primera, está en segunda, pero sí sé que es el 15:15. Dice la palabra de Dios que cuando fueron a traer el arca de nuevo otra vez, David consultó cómo era que había que traerla. ¿Sabe qué hicieron a la hora de traer esa arca? Como era demasiado pesada, la montaron arriba de una carreta jalada por bueyes. ¿Sabe a quién le pasa eso? A los que dicen que quieren servir al Señor, pero el pacto les queda demasiado grande. Entonces, ¿sabe cómo quieren mover la gloria de Dios? A la ligera. Aquí yo danzando, brincando, y moviendo el arca arriba de una carreta tirada por bueyes. Y ese no era el diseño de Dios. Ahora, finalmente el diseño de Dios. ¿Encontraste eso, hija? ¿Dónde está? Yo sabía que en uno de los 2 libros estaba. Y generalmente nadie se acuerda ni del capítulo ni del versículo, pero yo sí, gracias a Dios. Ahí está, léalo. La noticia es: se murieron 2 sacerdotes. ¿Cómo? Entonces, ¿quién quiere el arca? Me imagino, hermano, que todo el mundo corrió. Yo ni loco la meto dentro de mi casa. Me vino un hombre que dijo: pongan el pacto dentro de mi casa. Y miren lo que dijo pongan el arca del pacto dentro de la casa, para que ya ustedes no la tengan que llevar más sobre los hombros. No se trata, hermano, de llevar cargas pesadas. Se trata de poder mirar el pacto y que el pacto esté dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Dices amén? ¿Cómo quieres edificar? Como el sabio. Entonces, oye, entiende y obedece. Ok, entonces ese punto y seguido me dice que Dios les estaba diciendo: ahora es cuando vas a servir al Señor. No antes, cuando la cargabas, sino ahora que la metiste dentro de la casa. Ok, bueno. Alguien edificando va a tener que soportar burla. Alguien edificando va a tener que soportar menosprecio. Va a haber gente que le van a decir a tus hijos: estás perdiendo el tiempo. He estado oyendo a un nene, ¿verdad? Un nene mayor de edad que estaba escribiendo: la vida es demasiado corta, gózala.
Esa es su visión. Es demasiado corta la vida. Goza, la vida es para gozarla. Ya usted sabe cuál es el mensaje. ¿Okay? No le tengo que explicar que la vida no se acaba. La vida es eterna. Solo que o en el cielo o en el infierno. Entonces, este está pensando que su vida van a ser los 80 años que va a vivir en la tierra. Entonces no sé para qué y para quién usted edifica, pero edifiquemos para protección de nuestros hijos. Nehemías sintió la necesidad de edificar los muros de Jerusalén, y no solo la necesidad, hermano. Cuando Nehemías se enteró, Nehemías estaba de copero del rey. Cuando Nehemías oyó Jerusalén está destruida y quemada, lloró. Y fue movido por el Señor a hacer algo que es de Dios. Entonces yo espero en el Señor que usted sea movido por el Espíritu a hacer algo que es de Dios, que es edificar. O sea, es posible, bendito el nombre del Señor, que llegue alguien y te profetice y te diga: lo que estás edificando, un zorro va a saltar sobre ello y lo va a derribar. Pero que el Señor lo reprenda, porque cuando alguien se acerque en un punto de tu vida, cuando tú estás edificando, sirviendo al Señor, a decirte eso, es que ya el diablo está tan molesto que aunque tú no has podido terminar el muro solo va por la mitad. Lo que está es buscando ver cómo te detiene en tu edificación. Entonces usa la fe y la palabra de Dios. Usa la intercesión en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Alaba al Señor, bendice al Señor, honra al Señor con tu vida, con tu casa, con tus bienes. Entonces quiero terminar con este, que es un versículo que probablemente se lo haya puesto otra vez. No lo recuerdo, pero si se lo puse, a usted le conviene que yo se lo recuerde. Salomón pues edificó la casa, y que dice aquí, por favor, y la terminó. Nehemías edificó los muros y los terminó. La Biblia dice que a mitad de la edificación, hermano, todo el pueblo se desalentó. Dijeron: la tarea es demasiado grande, demasiado pesada, demasiado fuerte, demasiado dura. Ya no, Señor, ya no. No sé si usted ha estado ahí entre los que quieren tirar la toalla y dicen: ya no, Señor. Pero en el nombre de Jesús, no haga eso. Tarea de edificar es tarea de escogidos por Dios. Yo, perdóneme que no le manosee el alma. Tarea de edificar no es de valiente, sino de gente santa que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y le dio las herramientas. Le digo: lo que te doy es fe sobre la palabra, te doy palabra, te doy revelación, te lleno con mi Espíritu Santo, habla en otras lenguas, intercede y hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Que el Señor te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta casa hay una comunidad de gente santa. Sí, Señor, una comunidad de hombres y de mujeres que te amamos. Y tú sabes, Señor, contra lo que estamos peleando. La tarea de edificar es una tarea espiritual, Señor, y el enemigo está, Señor, en oposición total a la edificación de nuestras casas, de nuestros matrimonios, la edificación de nuestros hijos. Apenas empezamos a hacer la tarea, el enemigo, Señor, oh Dios, hiere, Señor, el corazón, la mente, la fe, Señor, y hace que tu pueblo se debilite, Señor, diciendo: no, ya no más. Ramasara y Camarala Basanda. Escucha, hermano, yo no te estoy diciendo que reprendas ahora los Tobías. Lo que estoy diciendo es que te encomendaron una fe y una palabra para que le creas al Señor. Si quieres, créele a
Pero yo te bendigo en el nombre de Jesús y te digo, es necesario que le creas al Señor. Que le creas al Señor. Es necesario que le creas al Señor. Que es necesario que aprendas a pelear ardientemente, Señor, por la palabra, por la doctrina y por los principios que Dios ha plantado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rama Sara la Vallira la banda. Señor, yo estoy ministrando no fe. Yo estoy ministrando, Señor, un espíritu de acción, Señor, sobre tu palabra. De accionar sobre tu palabra. El necio ni siquiera no es que no tiene palabra y que no entiende, no. El necio tiene la palabra y la entiende, pero no actúa sobre ella. Y así todo, Señor, dice tu palabra, decidió edificar, pero sin usar el principio bíblico. Yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas. Señor, si hay algún hermano que no puede ver el grado de fe que Dios plantó en él, yo te pido que tú se lo muestres, Señor. Y Ramaseira la banda, Ramaseira la banda, para actuar sobre esa palabra y para bendecir, Señor, a nuestras generaciones, Señor, por el tiempo futuro, Señor, oh Dios, que tú has de dar. Es una promesa que tú has dado. Yo estoy rogándote, por favor, que el arca del pacto entre en nuestros corazones. Yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que esta iglesia no lleve el arca sobre sus hombros, para que no se canse, Señor, para que no se agote. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio a los sencillos, Señor. La ley de Jehová, la palabra de Dios, se vuelve dura cuando el pacto se lleva cargado sobre los hombros, Señor. Por eso Pedro te dijo lo que te dijo. Dura es esta palabra. A Pablo le dijeron que era un hombre duro hablando, Señor, tu palabra, pero es porque los hijos no quieren llevar el arca donde hay que ponerla, en el corazón. Ahora yo te envío, Señor, que tú mires a esta casa y a esta familia, los que estamos aquí. Si queremos el arca del pacto en el corazón, Señor. Porfa, hermano, levante su mano. Por favor, levante su mano y díganle: Señor, por favor. Y Kamahara Maseira la banda. Abra su boca, hijo, hija. Dile al Señor que venga el arca del pacto a entrar, Señor, en el reposo de la casa, Señor. Que yo no tenga que llevarlo como una carga sobre mis hombros, porfa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, trae el avivamiento de Josías, la restauración de los templos, la restauración de la casa, la restauración, Señor, de las habitaciones, la restauración del lugar atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, la restauración de la comunión, la restauración de la palabra, la restauración, Señor, oh Dios, de todas las cosas como tú lo has diseñado, porque somos tuyos. En el nombre de Jesús, danos, Señor, la gracia de escuchar esa palabra que le dijo Josías a los levitas, gente consagrados para enseñar. Ahora sirvan a Dios y a su pueblo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibo esa palabra. La recibo, Señor. Ir a amasar a la vallira, la banda. No permita, Señor, que ninguna obra encomendada, Señor, por tu espíritu y por tu palabra, nuestras vidas se vuelva una carga pesada.
en el nombre de Jesús. Quédate guardando esta casa y ve con todos y cada uno de tus hijos, guardándonos, Señor, y librándonos de todo accidente y de todo mal. En el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Le esperamos, Dios mediante, el viernes, hermano.